mano y ahí me escanean y suben al aula virtual. ¿Hay un máximo o lo que es necesario nomás dije? A ver, mínimo sería una hoja, ¿no? Mínimo, una Y hoja, ahí, nada más. Ese capítulo 8 es lo que voy a hacer un resumen que vamos a ver el día de hoy. De acuerdo a cómo avancemos el día de hoy, se tomará la decisión para poder recuperar la hora de clases, ¿no? Porque sí, prácticamente estamos a la puerta de terminar el semestre y sí es necesario. Porque hasta la otra semana, porque recién voy a hablar multiplexación, me falta sincronización, me faltan algunas cositas y sí se va a hacer falta, creo. Ok, empecemos, ingenieros. Está habilitado para que grabe. Recording in progress. Ok, como ustedes saben, la multiplexación es la forma de poder enviar n número de canales de entrada a través de un enlace con n número de canales a un demultiplexor con n número de salidas. Prácticamente la multiplexación es ocupada en todas las comunicaciones, especialmente en las comunicaciones de larga distancia, ¿sí? Especialmente en redes que se utilizan para especialmente fibra óptica. Fibra óptica. Se utiliza también en los enlaces, por ejemplo, de cable coaxial. Se utiliza lo que es microondas de alta capacidad y obviamente en la parte satelital, ¿no? Aunque la parte satelital utiliza otro tipo de multiplexación. Por ejemplo, estos tres se utiliza lo que es la multiplexación TDM, FDM, multiplexación. Pero nosotros aparece el término de lo que es TDMA, FDMA, ¿sí? Aparece CDMA, después aparece lo que es el SDMA. Entonces, prácticamente el principio de multiplexación es casi lo mismo, que la única diferencia es que es en el tiempo, en frecuencia, acceso por la cantidad de usuarios y este es de espacio. Entonces, satelital también ocupa, pero no ocupa el TDMA y el FDMA directamente para poder trabajar, sino que ocupa el mismo principio para poder trabajar, ¿no? Entonces, exclusivamente para trabajar en enlaces de larga distancia se puede ocupar este tipo de tecnología para poder aplicarlo. Entonces, dentro de esto, a medida de que se aumente la velocidad, es decir, que cuando yo tenga que una velocidad de transmisión o la velocidad que este es de bits por segundo, que a medida que la velocidad de transmisión es mayor exclusivamente en la transmisión, desde un punto de vista también se debe tomar en cuenta el costo. Entonces, aquí, si yo tengo una velocidad de transmisión que voy a transmitir a una cierta distancia, tengo que tomar en cuenta la multiplexación y el costo para la selección del mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la velocidad vamos a tener en kbps por segundo, que se va a transmitir desde un punto al otro, y si incremento la velocidad de transmisión de datos, también eleva el costo, ¿no?, que se va a tener. Si nosotros trabajamos en la parte analógica, es decir, si yo trabajo con sistemas analógicos, el costo de los equipos de transmisión y recepción, se va a hablar en kbps por segundo, ¿no? Entonces, si aumento la velocidad, este valor decrece. Decrece. ¿Cuándo aumento la velocidad de transmisión? ¿Por qué decrece? Por la velocidad que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y la otra es que cuando mayor parte de los dispositivos de datos, especialmente los equipos de línea terminal, es decir, los equipos en la red de acceso, los última milla, en la red de acceso requieren velocidades relativamente bajas para poder acceder al servicio que se va a tener. Dentro de esto tenemos a los modems y tenemos a los routers inalámbricos que más o menos tienen una velocidad de 64 kbits por segundo, los tributarios, que este se conoce como tributario DS0, y algunos trabajan con 1600 bits por segundo, ¿no?
Dentro de esto, entonces, la transmisión, obviamente si es análoga, y vamos a ver cuando sea digital también, la tasa de transmisión comienza a trabajar desde kbits y la velocidad de transmisión llega desde megabits por segundo y comienza a decrecer, pero cuando se comienza a tener largas distancias. Ahora, dentro de esto, las aplicaciones que nosotros podemos trabajar dentro de esto, dentro de la multiplexación, podemos aplicar, por ejemplo, está bien, netamente se aplicaban al inicio para transmisiones de canales de voz para poder trabajar porque los tributarios manejan con esta velocidad de señal, ¿no? Pero cuando mayor es la capacidad de transmisión, es decir, cuando yo tengo, es mayor la capacidad de transmisión de que depende del medio de comunicación o de la línea de transmisión, es decir, mayor sea la capacidad de transmisión, voy a tener mayor capacidad de poder enviar mayor cantidad de canales y obviamente me baja el costo de canal para poder cobrarle al usuario, ¿no? Dentro de esto. Dentro de los tipos de multiplexación que vamos a tener son los FDM, que ya les explico. La multiplexación por división de frecuencia. Esta es la más utilizada porque se aplica en radio y televisión, ¿no? Es la que más se ocupa, este tipo de multiplexación. La otra que tenemos es la TDM, que hay de dos tipos. La TDM síncrona, y la otra es la, perdón, está hacia abajo, y la otra es la TDM asincrónica. Asincrónica. Vamos con la TDM sincrónica o síncrona, que le dicen regularmente esta está utilizada para la digitalización de la voz digital que le dicen, voz digital, y también para secuencia de datos. Secuencia de datos o de trama que le dicen, ¿no? En cambio, ¿cómo se llama? Esta tercer tipo, porque estamos el primero, el segundo, el tercero, que es TDMA sincrónica, también le dicen TDM estadística, que tiene este nombre, y también tiene TDM sincrónica o le dicen TDM inteligente, tiene este nombre, ¿no? Cualquiera de los tres. ¿Qué es lo que hace en esta técnica? Prácticamente esta TDM asincrónica lo que hace es trabajar con propiedades dinámicas o propiedades de acuerdo a los canales que se va a trabajar para multiplexar, ¿no? Y todo esto, ya vamos a ver la característica de cada uno, prácticamente dentro de las aplicaciones que se tiene para el FDM y TDM, especialmente sincrónico, no asincrónico, se trabaja en lo que es en las redes de acceso, ¿no? En las redes de acceso se tienen las aplicaciones para FDM y TDM sincrónico. TDM sincrónico. O síncrono que le dicen, ¿no? O síncrona que le habla. Bueno, empecemos con cada uno. Vamos a hacer lo más técnico posible. Vamos a hablar con la tecnología FDM. Nosotros ya hemos visto desde comunicaciones analógicas algo de la multiplexación FDM, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablarle técnicamente de cómo trabaja. FDM, prácticamente, como ustedes saben, lo que va a hacer es dividir al ancho de banda, ¿sí? Al ancho de banda que tenemos en subportadoras o subcanales o subportadoras en el dominio de la frecuencia. Es decir, que vamos a manejar en subcanales a dividir en n subcanales del dominio de la frecuencia en F0, que se puede trabajar desde la frecuencia portadora, pero cada uno va a tener con unas bandas de resguardo para eliminar. Aquí se va a tener bandas de resguardo para evitar la interferencia, especialmente la de cocanal y la de canal adyacente. Es decir, que aquí lo que voy a hacer es dar a cada subcanal una frecuencia, a cada una diferente, pero al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que voy a variar la frecuencia para poder dar los canales, es decir, yo voy a tener aquí canal 1, acá voy a tener otro canal 2,
Acá voy a trabajar con canal 3, canal 4 y acá canal 5. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo las bandas de resguardo para evitar la interferencia, tomando en consideración que aquí tengo la frecuencia de la portadora del canal 1, tengo la banda lateral superior, tengo la banda lateral inferior. Estos sistemas prácticamente necesitan un ancho de banda útil, que se le dice, es decir, un ancho de banda real que nosotros necesitamos trabajar. Ancho de banda útil, es decir, que cuando yo trabajo con una señal periódica y continua en el tiempo, le realizo la transformada de Fourier. Esta transformada de Fourier me tiene que ser tan exacta para poder tener donde se concentra la mayor cantidad de densidad de energía. Entonces, cuando yo tengo y hago la transformada de energía, de Fourier, yo sé la cantidad de energía que se va a mandar. También con esto sé el parámetro de la frecuencia, el periodo, y para trabajar e identificar con esto si es que la señal es sonora o no es sonora. Si ustedes se dan cuenta, es como cuando hacen el procesamiento, todo esto se lo hace a través de un algoritmo de DSP para poder identificar los equipos dentro de los sistemas. Entonces, lo que va a transmitir es varias señales simultáneamente. Cada una de ellas se modula con una frecuencia portadora diferente. Entonces, vamos a trabajar con frecuencias portadoras y las frecuencias portadoras están suficientemente separadas para que los anchos de banda de las señales no se solapan de forma importante para que se pueda trabajar, ¿no? Esta multiplexación FDM prácticamente trabaja con un multiplexor o la función de multiplexor. Aquí lo que sabemos es que el multiplexor tiene señales de control y cada uno activa una entrada o una salida. Aquí, en cambio, lo que hacemos es en forma dinámica, en orden secuencial del canal que lo va a trabajar en la función del tiempo que lo va a trabajar. Aquí es algo importante que cada señal modulada, eso hay que dejarle cada señal modulada, precisa un ancho de banda centrado, vamos a tener un ancho de banda centrado alrededor de la frecuencia portadora, conocido como canal o subportadora. Para evitar interferencias deben estar separados por las bandas de guarda o resguardo o de seguridad que dijimos, las cuales son zonas no utilizadas del espectro, ¿no? Esas zonas no son utilizadas. Prácticamente la señal al final lo que vamos a tener es una señal compuesta de la multiplexación. Esa señal compuesta será transmitida a través del medio o el medio de comunicación de la línea de transmisión, pero esta comunicación es analógica, ¿sí? Entonces, prácticamente esta señal, hay que tomar en cuenta que las señales de entradas, ahora sí, las señales de entrada pueden ser digitales o analógicas. En el caso de que sean digitales, las señales deben pasar por un proceso prácticamente de convertirse en unas señales analógicas, es decir, que van a entrar a un módem. Sí, a un módem que está la función de transformar de la señal digital, y en este caso FDM trabaja netamente con entradas analógicas para poder trabajar, y la entrada analógica se debe modular para trasladar a la banda de frecuencia apropiada. No se olviden esto, así trabaja FDM. Por eso se aplican en los primeros sistemas de comunicaciones, especialmente de telefonía celular. Entonces, ¿qué más le puedo decir? A ver, dentro de esto, las bandas que se trabaja regularmente para poder hacerlo digitalmente, estas entradas, como se transforman en análogo y se mandan las señales analógicas. Las aplicaciones que se tiene dentro de esto, las primeras aplicaciones, era los sistemas de televisión convencional, que se trabajaban, ahora televisión analógica, que se llamaba, y también por cable, ¿no? Es decir, por cable coaxial. Entonces aquí el ancho de banda de esta televisión es apenas de 6 megahercios que hemos hablado para poder transmitir, tomando en consideración que nosotros ya hemos visto que el ancho de banda nosotros trabajamos con 4.5 megahercios,
de lo que es video y 1,5 megahercios de lo que es audio para nosotros poder trabajar. Entonces, nosotros podemos visualizarlo, esta multiplexación por división de frecuencias que nosotros vamos a tener, es decir, voy a partir desde un punto aquí y voy a tener n número de canales, por ejemplo, voy a tener 6 canales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a trabajar con una frecuencia diferente, F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Y cada uno de ellos, lo que voy a tener es prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, y me falta este 6. Y todos estos paquetes que se ve como que fueran digitalizados o un container de datos que se va a tener, estos van a trabajar en función del tiempo. Esto es lo que va a manejar la multiplexación por frecuencia que se va a tener los canales para poder hacerlo. A diferencia, el tiempo va a ser corto, a diferencia de TDM, que estos canales voy a manejarle en el tiempo. Entonces acá en el tiempo voy a manejarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a manejar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el canal, para poder manejarme dentro del canal de comunicación. Y cada uno de ellos va a manejarse en función del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces prácticamente el que más requiere mayor ancho de banda, se puede ver que regularmente en función de la frecuencia va a ser la misma, que se va a trabajar si tengo 6 canales, pero mayor tiempo de los slots o la división que se va a trabajar es en TDM, ¿no? Es un ejemplo que se pone con ranuras para que ustedes vean que el paquete o el ancho de banda se va a digitalizar y se va a dividir, pero dentro de estas separaciones que nosotros le vemos están las bandas de resguardo pequeñitas para evitar la interferencia. Ahora, dentro de esto, la televisión que nosotros vemos, aparecen las televisiones o las señales de video en blanco y negro, que nosotros en algunos casos hemos visto o han visto ustedes las películas antiguas en este tipo de señales. Estas señales de blanco y negro, ojo, hay que verles que se modulan en señales AM con una portadora, ¿no? Portadora de señal, obviamente, ¿no? Entonces, las señales, por ejemplo, estas de video, son señales banda base que trabajan con un ancho de banda de 4 megahercios para estos sistemas. Entonces, prácticamente para poder modular, se dice que se debe tener el doble de la frecuencia que se va a trabajar. Entonces, este ancho de banda que va a ocupar es apenas de 8 megahercios para poder trabajar, que era bastante. 8 megahercios de primeros sistemas por el doble que iban a trabajar para poder trabajar con las señales de video de blanco y negro. Entonces, para ahorrar el ancho de banda, la señal se hace que pase especialmente por un filtro de banda lateral, ¿sí? Con el objetivo de suprimir la mayor parte de la banda lateral inferior. Banda lateral inferior. Entonces, la resultante de esta señal comienza a trabajar, por ejemplo, en bandas de 0,75 megahercios hasta los 4,2 megahercios de variación que se va a trabajar. Entonces, para transmitir esta información, para poder aplicarlo, porque ya comenzaron a hacer las transmisiones a color, las imágenes, usaron una soportadora, es decir, utilizaron una soportadora de color independiente la frecuencia para que nosotros podamos trabajar. Bueno, esta frecuencia le van a poner de color, ese es ese que le ponen, ¿no? Esta va a estar suficientemente alejada de la frecuencia, especialmente de la de video de blanco y negro, para evitar la existencia de interferencias, ¿no? Entonces, con esto lo que hicieron fue el estudio y determinaron que debían modular también, ¿cómo se llama? El canal de audio, de la frecuencia de audio, ¿sí? Que fuera un ancho de banda efectivo con respecto a las otras dos señales. Y lo que hicieron es que el ancho de banda para este era de 50 kilohercios. Con 50 kilohercios, se acuerdan que modulado era suficiente de acuerdo a la señal que nosotros tenemos. Entonces aquí se genera una señal compuesta.
esta señal compuesta que le hicieron era prácticamente modular al mismo tiempo una señal de video, que era lo que es la imagen y el audio. Tomando en cuenta que las fracciones por minuto que se va a tener es de 30 recuadros por segundo para poder trabajar. Entonces, las señales que más o menos para la modulación AM de estos sistemas comenzaba a variar en función de la modulación de AM, ¿no? Entonces, prácticamente más o menos aquí se tenía una señal de video que trabajaba a una velocidad de 5.25 microsegundos y después había un pulso pequeño aquí donde se debía tener, que debían tener un pulso de sincronización para poder tener la señal a nivel de la imagen de blanco y negro. Entonces la modulación comenzó a trabajar con AM en esa manera, pero la señal de magnitud en radiofrecuencia para video trabajó de la siguiente manera. Entonces, aquí en esto tenía la frecuencia de inicio. Acá tenían una frecuencia que prácticamente todo el ancho de banda que nosotros sabemos es de 6 megahercios, ¿no es cierto? 6 megas sabemos que es. ¿Cómo trabaja los 6 megas? Prácticamente lo que hace es que debe tener una portadora de video. Entonces, la portadora de video, más o menos asoma aquí, voy a poner frecuencia de portadora de video, que está a un rango más o menos de, sería la frecuencia de aquí a acá, de 1.25 megahercios. Comenzó a trabajar, pero esta frecuencia no es totalmente acá porque la señal empieza a modular aquí con una frecuencia de portadora, ¿no? Más o menos sería hasta acá. Y esta frecuencia de aquí va a tener una variación. El 1.25 sí sería de aquí, ¿no? De aquí a acá. La relación de aquí hasta la señal modulada va a ser una relación de 0,75 megas. Perdón que no ponga megahercios. Entonces, de la señal de portadora hasta el inicio de lo que se va a decaer la señal hasta el ancho de banda, de aquí a acá debería tener el ancho de banda de 4.2 megahercios. Y de aquí se asoma la portadora o la subportadora de color, que debe estar por aquí. Voy a ponerle aquí y se va a asomar la subportadora de color. Este es de video que se va a tener. Esta subportadora de color, desde el espectro de aquí, voy a poner otro color, de aquí hasta la frecuencia de la subportadora de color, va a tener un ancho de banda de 5.75 megahercios. ¿Sí? 5.75, perdón, no sería 5.75, que estoy mal, perdón. Ya se me fue aquí. La de acá arribita de 4.2, ¿no? Desde aquí, por si acaso, perdón. 4.2 desde la frecuencia de la portadora de video hasta la frecuencia de color, hasta la frecuencia, perdón, de lo que se va a tener el ancho de banda, ¿no? Desde el inicio de la frecuencia de operación a la portadora, vamos a tener una señal de 4.7, perdón, 4.7 megahercios. Eso sí, 4.7 megahercios. Y como me sobra la de acá, porque la frecuencia que va a llegar es más o menos que tenemos de 4.5 más o menos que va a salir, me va a sobrar una señal portadora de video, perdón, de audio, que voy a tener aquí, y se va a sumar la portadora de canal de audio que le habla. Esta señal de portadora de audio exclusivamente ya en la frecuencia portadora desde la frecuencia de operación va a tener un ancho de banda de 5.75 megahercios de la portadora y todo el ancho de banda va a ser de 6 megahercios. Como ustedes saben, para la frecuencia de video es de 4.5 megahercios y el ancho de banda que dice 1.5 megahercios. Si nosotros tomamos en cuenta la distancia desde la portadora de video a la portadora de
del audio de 5.75 hasta 4.75 sale el 1.5 y más o menos desde la portadora de video con el canal de color que se tiene de blanco y negro, el ancho de banda llega hasta los 4.2 de la portadora de canal, más o menos 4.7, ¿no? Que se tiene. Entonces, está por ahí los valores, pero está normalizado dentro de la señal. Entonces, lo que hicieron es trabajar con estas frecuencias portadoras de 1.25 con 0.75 el espaciamiento de la portadora de video y 4.2 de separación entre la portadora de video y la multiplexación del canal que se va a tener. En realidad, estos 6 megahercios que nosotros le vemos aquí, que no se me baja, ya no tengo. Estos 6 megahercios van a tener portadoras de video, color y de audio, ¿no? Desplazados a un ancho de banda de 1,25 megahercios que se va a trabajar. Es decir, que va a tener 4.7 y el otro va a tener 5.75 para poder trabajar. Entonces, con esto se trabaja a través de la modulación FDM, multiplexando señales de televisión a través de CAF TV, tomando en consideración que el diámetro que tiene un cable coaxial es apenas de 1 milímetro. Entonces, dentro de esto, podemos determinar que los cables de cable de CAF TV trabajan en las bandas de VHF o UHF las bandas, y con esto la separación de los 6 megahercios a través del número del ancho de banda que se tiene, podemos determinar el número de canales que se va a trabajar o tener en HD, en alta definición, para poder trabajar los canales. Cada uno de ellos va a trabajar con 6 megahercios. Hay que tomar en cuenta que el cable coaxial prácticamente ocupa un ancho de banda de 500 megahercios, ¿no? ¿Sí? Ese es el ancho de banda de un cable coaxial. Hasta haciendo uso de FDM puede transmitirse simultáneamente hasta una docena de cables, de señales de televisión. Entonces prácticamente FDM es muy aplicado y sale en la tabla de las frecuencias de los canales que se puede trabajar dentro de la multiplexación que se va a trabajar. Entonces con esto nosotros podemos tener, puedo irme acá. Esto es el principio de televisión digital, porque se trabaja sobre lo mismo que hasta los sistemas, ¿no? Para poder hacerlo. Ok, qué raro que se me haya salido tan poquito con esto. Entonces, lo que quiero decir es que al final se va a salir, es una tabla de señales, donde prácticamente lo que van a tener es la asignación de frecuencia de los canales para televisión. Aquí van a tener el número de canal. Acá va a sacarse la banda en megahercios. Acá vamos a tener el número de canal que va a tener dentro de lo que se puede ser la propaganda, el canal, ¿no? Acá se va, perdón, voy a tener inclusive hay algunos que tienen por las frecuencias que se va a generar, pero algunos van a tener el número de canal, el número y la banda de megahercios. Entonces lo que vamos a tener es desde el canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí se suma una para FM, ahí se suma el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hasta el canal 61 de las frecuencias que se va a trabajar. Y lo que les va a dar es una banda de operación que va a trabajar, por ejemplo, el canal 2 va a trabajar de 54 a 60. Verán que el ancho de banda es de 6. Acá vamos a seguir con el siguiente, que va a ser de 60 a 66 megahercios y así sucesivamente. Excepto que para FM este está de 88 a 108, este se mantiene. Y cada uno va a tener todos estos canales de operación que se va a asignar. Ya se norma todo este trabajo. Dentro de los sistemas, en la banda 1, el canal 1 no se asoma de canal de prueba o canal para hacer nuevas tecnologías dentro de los sistemas de comunicaciones. Ahora, ¿cómo trabaja este sistema de FDM? Si trabaja, por ejemplo, en un transmisor. Lo que tiene es lo siguiente. Entonces, en el equipo transmisor vamos a tener señales analógicas M1DT. Esto se va a trabajar con un modulador independiente cada uno. Modulador de su portadora voy a poner F1 y aquí va a tener otra señal M2DT.
y aquí voy a tener otra señal moduladora, una soportadora F2, y así sucesivamente para MN canales, para N número de canales con las frecuencias portadoras. Cada una de estas señales que se van sumando, las señales M de T, voy a tener aquí, ya moduladas, van a ser entradas a un sumador. Estas señales ya son convertidas o moduladas S1 de T, S2 de T en el dominio de la frecuencia, y aquí va a tener SN de T. Estas señales que van a ser sumadas a la señal del sumador que se va a hacer MB de T, esta señal se conoce como señal banda base compuesta. ¿Por qué es banda base compuesta? Porque vamos a trabajar algunas que sean video, van a ser sumadas al final, y este señal va a ser puesto en un transmisor con una frecuencia de portador aumentada, y al final lo que vamos a trabajar es la señal SDT, que es la señal prácticamente de FDM. El espectro de la señal MB, si se puede decir MT, se desplaza hasta quedar centrado a la señal FDT, ¿no? Para poder trabajar dentro de la multiplexación. Entonces, dentro del espectro, lo que se va a tener, como ya se ha manejado, es separado. Se va a manejar separado. Nosotros le hacemos así, no, pero en realidad es así. Como que fuera un pulso, pero porque sube la frecuencia y baja esa frecuencia. Entonces acá yo tengo F1, nosotros dibujamos así, F2, F3, y cada uno va a tener un ancho de banda B1, va a tener un ancho de banda B2, y así sucesivamente, y este es el ancho de banda total. Este es en el dominio de la frecuencia, en el dominio de las señales de amplitud, M en el dominio de la frecuencia. Y en el receptor llega la señal, prácticamente la señal SDT, que es la señal FDM, llega a un receptor principal. Este receptor debe estar sincronizado a la señal y se va a manejar una señal MNDT. Es la señal banda base compuesta. Es decir, que ya tenemos que demodularla, ¿no? Para poder hacerle esta señal. Y prácticamente viene un selector, y aquí vienen las señales a un filtro pasabanda, a una frecuencia F1, a un filtro pasabanda de la frecuencia F2, y así sucesivamente hasta los N número de canales que nosotros vamos a tener. Filtro pasabanda FN. Estos canales ya se vuelven a tener la señal S1 de T para poder ser demoduladas, S2 de T, es decir, que ya podemos recuperar la señal y cada una va a ir a los demoduladores, pero a cada uno de la frecuencia, un demodulador F1, una demodulador F2, este es un demodulador FN, y cada uno va a generar las señales M1 de T que se va a tener de los datos que se va a tener. Esto es lo que se va a tener en un transmisor y un receptor FDM. Recuerden que el término banda base se emplea para designar las frecuencias de la señal transmitida por la fuente y potencialmente usada como señal moduladora. Significa que la banda incluye o está a una velocidad de frecuencia, a una vecindad de una frecuencia igual a cero por las bandas de resguardo. ¿Qué más les puedo decir? Facilito el transmisor y el receptor que se va a trabajar, ¿no? Tomando en cuenta que al final nosotros la señal SDT va a tener un ancho de banda que se va a tener B, que va a ser mayor a la sumatoria de cada uno de 1 hasta N de sus portadoras de subbandas B sub I, que se va a tener. Esta señal prácticamente es analógica para poder transmitir dentro del modulador y demodulador del FDM. El receptor del FDM debe recuperar especialmente la señal que pasa por los filtros para poder ser concentrado a través del ancho de banda B, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el ancho de banda de la señal P sub I debe ser mayor a 1 y menor al número de canales que se va a tener para poder tener la señal. Entonces, dentro de los canales que nosotros vamos a trabajar regularmente, estos canales como son para audio, recuerden que la frecuencia que se va a trabajar es de 4 kilohercios. Este espectro dentro de las frecuencias que se va a trabajar
Desde el inicio para el transmisor se va a ocupar bandas de 300 a 3400 hercios. Perdón. A 3400. Esto es en el transmisor, y en el receptor sí se trabaja con las frecuencias de los filtros de 4K. ¿Por qué? Porque el equipo transmisor está ocupando micrófonos y están dentro de ese espectro, y la otra, como ya se modula esa frecuencia estandarizada, vamos a trabajar con los 4. Entonces, dentro de esto, para poder modular, se va a trabajar con 64 kilohercios, especialmente los moduladores, que van a trabajar con un ancho de banda, especialmente de 8K, por esta frecuencia, ¿no? Que va a ser el doble. Vamos a trabajar con 8K, extendiéndose especialmente, por ejemplo, si voy a trabajar de 60, va a ser hasta 68 kilohercios, para que lo vean, pero es el ancho de banda modulada a esta frecuencia, pero como para hacerlo eficiente el ancho de banda, elige transmitir solo por la banda lateral inferior. Es decir, yo voy a tener 60, 64, 68. No sé si me hago entender. Es decir, yo tengo la banda con bandas de 4, voy a tener aquí 60, 64, 68. Tomando en cuenta que esto voy a modular, la frecuencia modulante va a ser igual, o el ancho de banda final es 2 veces la frecuencia de información, es lo que se tiene, y tenemos el ancho de banda de 8K. Entonces, como vamos a optimizar el ancho de banda, lo único que digo es que vamos a trabajar con las bandas laterales inferiores. El otro modulador, algunos me dicen, voy a trabajar con 60 a 68, pero podemos trabajar en bandas de 64. Puedo trabajar con bandas de, bandas de 64, 68 y 72 kilohercios dentro del espectro. ¿Por qué puedo trabajar con estas bandas? Dependiendo de las bandas laterales inferiores, para poder evitar la interferencia. Pero si yo tengo 60, 64, 68, es que yo puedo tener otro canal que trabaje desde 64, 68, 72. Depende del enfoque como yo lo haga. El otro yo tengo 68, 72, 76. No sé si me hago entender. Y el otro que yo tengo es que yo tengo 72, 76, 44, 80. Sí, entonces yo tengo estos subcanales que se va a trabajar en este espectro. Entonces yo voy a trabajar con las bandas laterales inferiores, con esta y con esta. Entonces yo al final lo que voy a trabajar dentro de esto es lo que estoy haciendo, que les voy a indicar, son los subgrupos primarios, secundarios y terciarios. Entonces lo que voy a tener son las bandas al inicio con ancho de banda de 300 a 3400 kilohercios. Si yo tengo la banda de 60, 64 y 68, es decir, esto, 60, 64, perdón que no ponga kilo, por favor, y yo voy a tener 68K. Entonces yo voy a tener aquí 64, 68 y voy a partir de aquí. Más o menos va a ir hasta acá abajo. Entonces aquí yo tengo banda lateral inferior, no sé si se ve. Acá tengo la banda lateral superior, y aquí, no sé si se dan cuenta, aquí tengo una pequeña interferencia de bandas laterales que se puede trabajar. Entonces, para evitar esto, yo puedo trabajar con las bandas laterales inferiores o bandas laterales superiores para poder evitar todo esto, ¿no? Entonces, las bandas compuestas de soportadoras que trabajan en FDM es la banda 64, 68 o 72. Esto se conoce como FDM de 3 señales para poder trabajar en los sistemas de telecomunicaciones. Dentro de esto, como ya se trabajó estos sistemas, tomaron el nombre de sistemas de portadora analógica, es decir, sistemas de carrier analógico. Estos sistemas se trabajaron con sistemas de transmisiones de larga distancia, ¿sí? Él estandarizó a través de Estados Unidos, y para aplicarlos en todo el mundo se trabajó en señales de voz para transmisiones de alta capacidad a través de cable coaxial, que fueron los primeros sistemas, y los sistemas de microondas. ¿Sí? Entonces prácticamente los sistemas trabajaron, normalizaron lo que es los niveles de jerarquía. Estos niveles de jerarquía son los números de canales que se aplican especialmente para sistemas
FDM, quien lo hizo a través de la empresa AT&T. Diseñó los distintos sistemas de canales de tributarios para que sean adoptados y normalizados a nivel del mundo y que haya operabilidad entre los equipos. Especialmente se basó en las normativas de la I2T para poder trabajar estos canales. Es decir, se trabajó de la siguiente manera. Hicieron el número de canales. Acá pusieron número de canales de voz, ancho de banda, espectro, cómo le llamó el grupo AT&T a este y cómo le llamó la I2T. Entonces, por ejemplo, aquí hicieron número de canales de 12. ¿Cuánto ocupa el ancho? Si son de 12 canales y cada ancho de banda es de 4, 12 por 4, ¿cuánto es? 48 kilohercios. Dentro del espectro le va a poner en la banda de 60 más 48, sería 108K. Perdón que ponga acá. La normativa que le llamó a este grupo le llama un grupo de 12. A este también en el I2T le llama grupo. Aquí nacen los grupos primarios, el supergrupo o el grupo maestro, como le llaman. Nosotros conocemos aquí como grupo primario, o grupo básico, grupo secundario, grupo terciario. Cambia ese nombre. Después aparece 60, el grupo de número de canales de voz. Agrupa 60. ¿Cuántas veces le hizo? 5 veces el grupo de 12. Si nosotros multiplicamos 60 por 4, 6 por 4, 24, tengo 240 kilohercios. Y las bandas que trabajaba es de 312 para 240, es 552 kilohercios. Este se conoció como supergrupo y también la I2T le conoce como supergrupo. Y el otro que nosotros tenemos es de 300. 300 de 5 veces de grupo D, el supergrupo. Y para tener 300 en el grupo básico, ¿cuántas veces le vamos a hacer? ¿Cuántas veces creo que le van a hacer? Son 25 veces del grupo básico, ¿no? Entonces, este grupo tiene un ancho de banda de 1232 megahercios. Si pongo 1 punto, ¿no? 1.232. Es decir, que yo tengo 300 por 4K, me sale 1200, pero le suma 32 megahercios para el espaciamiento, ¿no? El ancho de banda de aquí es 812 hasta 2044 kilohercios dentro del espectro. Este grupo se llama grupo maestro o grupo terciario y acá no le da el nombre. Entonces, estos son los 3 grupos que nosotros manejamos. Y después de estas variantes son los que se asoman el grupo de 600, que es 2 veces el grupo maestro. Después se asoma el grupo de 900. Este grupo ya trabaja con un ancho de banda de 2.52 megahercios. El otro trabaja con 3.8 megahercios. Las bandas de aplicación que se puede trabajar, ¿sí? Dentro de esto. A ver, déjeme ver el grupo de 600 también le dice grupo maestro, el otro de 900 de acá le llama el supergrupo maestro, ¿no? Entonces, con esto lo que significa es que si yo tengo un canal, para que usted me entienda, multiplexado, es decir, un canal de 0 a 4K, lo que hizo es hacer multiplexado de 4 grupos. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16, ¿no es cierto? Yo tengo los 4 ahí. Tengo multiplexado, sería, un grupo de canales de 12, de 12 canales de voz que sería. Si son 4, sería el espectro de 4 a 12, sería 4, 8, 12, aquí estoy mal. Estos grupos, dibujé mal. Voy a explicar de mejor manera esto. Ok, tengo de 0 a 4. Esto es un canal de voz. Entonces yo tengo que ponerle en los grupos de 12 canales que serían agrupales 1, 2, 3 y 4 para poder tener los 12 canales que yo voy a tener. Pero en cada grupo de los 12 canales voy a tener 4 subcanales que voy a tener con un ancho de banda de más o menos que sería cada uno de estos de 48 voy a dividir para 4, me va a salir de 12K, ¿sí? Para que me entiendan. Están agrupados y todo esto es un solo canal.
Es decir, que yo tengo multiplexado o agrupado dentro de sus canales de grupo para que ustedes lo vean. Ya vamos a ver esta agrupación más detallado en la parte del folleto que está más detallada. Pero estos son los grupos que le llaman en FDM. Llegan hasta 3.600 o 10.800 que se llama grupo jumbo o grupo jumbo multiplexado para la cantidad de trabajo. Hay que tomar en consideración aquí que los canales de 12 van a dar lugares a 12 canales por 4, que ya se dijo por 48, para poder generar los canales o subcanales que se va a trabajar. Este tipo de jerarquía que se habla es para poder asignar los canales dentro de los grupos o las aplicaciones que se tienen. Si estamos claros hasta ahí, por favor. Ingenieros. Sí, Ya. Esto no es nada del otro mundo, pero trabajan esto. TDM también trabaja con sus grupos, que también trabajan con ahí aparece la tecnología SONE de SDH, que es importante para nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué horas son? Ya va a ser las 8. Sí, estamos bien. Ok. Bueno, dentro de esto, algunos datos de señales dentro de la multiplexación que se puede trabajar, como se trabaja con voz. Nosotros podemos trabajar codificadores con modulaciones QPSK, que es cuadratura, es decir, que yo manejo 2 bits de control para generar especialmente la señal trabajar con una señal de voz analógica, ¿sí? Que se puede trabajar. Se puede codificar, mejor dicho. Entonces, esto también es importante que ustedes se acuerden cuando vean los sistemas de comunicaciones. Esta señal prácticamente en algunos casos trabajan con frecuencias de 76 kilohercios hasta 516. Depende del espectro que se va a trabajar, pero esa es la normativa que nosotros vamos a tener. Todo ¿por qué se agrupa? ¿Por qué se hace grupo, subgrupo o supergrupo? Esto es para minimizar lo que es la distorsión de los datos originales para poder optimizar especialmente la parte en la multiplexación del modulador, que tienen componentes no lineales y ahí se introduce ruido. Entonces ahí se ve afectado lo que es la parte de comunicaciones. Entonces por eso que se agrupan para minimizar lo que es el ruido dentro de los sistemas de comunicaciones. Ahora vamos a trabajar con el sistema TDM sincrónico para que ustedes lo vean y tomar en cuenta las agrupaciones que se puede tener dentro de los sistemas y vamos a ver prácticamente las aplicaciones del SDN y SDH, ¿no? Vamos a descansar, ¿qué son ahorita? Es 5, 10 minutos, 8 y 5 nos conectamos para continuar y hablar de TDM, por favor. Y terminar esa parte, yo creo que sí vamos a terminar. Descansamos un ratito y ponemos pausa un poquito la grabación, por favor. Recording stopped.
Ok, continuamos, ingenieros. Vamos con la multiplexación. TDM. Recording in progress. Gracias. Vamos a empezar la multiplexación por división de tiempo síncrona o sincrónica, que le dicen. Ok. Vamos a hacerlo más técnico igual, lo más relevante que debemos tomar en consideración. Primero, hay que tomar en consideración que FDM es para comunicaciones analógicas. Netamente, si ustedes se dieron cuenta, la multiplexación es para trabajar, si es que entran señales digitales, se convierten en analógicas para poder enviarlas, ¿no? Por eso se ocupa para los sistemas de primera generación, inclusive en telefonía celular. Ahora, la multiplexación por división de tiempo, voy a ponerle multiplexación por división de tiempo, voy a poner la letra pequeña que sea síncrona. Es posible cuando la velocidad de transmisión, ¿sí? Es decir, la velocidad de transmisión, el ancho de banda que se va a determinar por el medio, excede la velocidad de las señales digitales. Este ancho de banda debe ser mayores a la velocidad de las señales a transmitir. Primera condición. Obviamente debería ser, ¿no? Es decir, que si es que yo tengo un canal de 2 gigas y mi sistema va a mandar 100 megas, está bien, pero si es que es mayor a eso, el sistema no le va a reconocer, va a marcar como un error dentro de esto, ¿no? Entonces, primera cosa, la velocidad del ancho de banda del medio de transmisión, de la línea de transmisión, debe ser mayor a la velocidad de transmisión de los canales de información. Se pueden transmitir varias señales. Aquí las señales de información pueden ser digitales o analógicas para poder ser transmitidas. Aquí las señales analógicas deben ser, digitalizadas, ¿no? Para poder ser transmitidas dentro de esto. Todo esto se va a mandar a través de una sola medio de transmisión y lo que se va a hacer es dividir el número de canales o soportadoras llamadas slot time o tiempos de ranuras, ¿no? Que se va a dar. Cada una de estas señales. El proceso de mezcla va a ser, como es digitalizado, se va a hacer a un nivel que se va a conocer a un nivel de bit o bloques de octetos. Bloques de octetos o cantidades superiores, ¿no? Que se pueda trabajar. Es decir, que vamos a tener velocidades que va a tener 9.6 kbps por segundo, algunos van a trabajar con 57.6 kbps por segundo o menores a ellos, ¿no? Dependiendo el medio de comunicación o cómo se envíe la trama de la señal que se va a trabajar. Entonces, con esto, lo que se va a trabajar dentro de los sistemas es que va a ingresar las señales analógicas o digitales, voy a tener M1 de T igual. Aquí lo que se va a grabar es que vamos a tener es una memoria temporal para guardarse la secuencia o los datos que se va a tener. Igual del número de canales, aquí yo voy a poner M2 de T, se va a ir a una otra memoria temporal. Perdón, se me quedó el lápiz. Control Z. Voy a tener memoria temporal y así voy a tener para el número de canales, ¿no? Voy a tener M sub N de T, voy a tener una memoria temporal. Todas estas memorias temporales, como ya van a estar codificadas en función del tiempo, voy a ponerle M1 de T, M1, M2 de T, hasta MN de T. Todas estas van a irse a un sistema que se va a llamar, ya no un sumador, sino se va a llamar un operador de sondeo. Operador o operación de sondeo. ¿Sí? De aquí yo voy a tener la señal de secuencia ya de banda base MCDT. Bueno, no sería de banda base específicamente porque sería analógica, sino sería la secuencia TDM. Y de aquí se va a ir al modem para poder tener. Y acá yo voy a tener la señal SDT, que es la señal, la secuencia TDM modular. Modular que se va a trabajar. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la multiplexación de varias señales que vamos a trabajar sobre un medio de transmisión, que podemos tener algún tipo de información.
Las señales transportan datos digitales y son generalmente todos los datos van a ser señales o datos digitales. Estos datos entran precedentemente desde cada fuente y se almacenan brevemente sobre una memoria temporal. Perdón. Esta memoria temporal se conoce como buffer. Buffer es una unidad de almacenamiento de memoria. En los sistemas digitales se llama así. En los circuitos electrónicos de este buffer se llama circuito de amplificación de corriente, por si acaso, ¿no? Este buffer o memoria temporal tiene una longitud típica de 1 bit. Este buffer va a almacenar 1 bit o un carácter, ¿sí? Estas memorias secuenciales permiten una secuencia digital compuesta de los datos que se va a generar, porque vamos a generar la digitalización. Entonces, estos datos que se van a almacenar aquí, el sondeo lo que va a hacer es que va a tener en cuenta si se tomó como un dato un bit o una secuencia para almacenar la velocidad de las señales que se va a generar, porque cada una va a tener una diferente velocidad que va a ser muestreada. Por ejemplo, aquí va a tener de 4.6 kbps por segundo, el otro va a tener de 9.6 kbps por segundo, el otro va a tener 64 kbps por segundo. Entonces, el buffer va a almacenar un bit o la secuencia y con esto va a determinar la velocidad, la operación de sondeo para determinar la velocidad que deben ser al menos igual a la suma, todo esto, la suma de todo esto debe ser igual a la suma de la velocidad de la señal que se va a transmitir a través del módem. Es decir, que sumado esto, por ejemplo, el módem, digo yo, es de 64 kbps por segundo. Yo aquí puse 64, 9.6, este ya no transmite, porque ya va a superar a la velocidad del módem. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y al final, lo que se va a enviar a través del módem va a dar lugar a una señal analógica, porque se va a convertir, porque módem va a modular y demodular. En ambos casos, esta transmisión se va a hacer en forma síncrona para poder trabajar. Ahora, dentro de estos, de la parte del, ¿cómo se llama? Del receptor, vamos a tener lo mismo, vamos a llegar a la señal SDT, que es la secuencia modulada en TDM, va a llegar a un módem, porque es un demodulador. Este módem va a tener la señal TDM en secuencia, es decir, vamos a convertir la señal a recuperar en señal digitalizada, MCDT. Va a tener la operación de sondeo, esto es para reconocer las velocidades, porque ya está sincronizada y cada uno se va a ir a un buffer de la memoria temporal buffer y un buffer. Y cada uno con esta demodulación o decodificación va a generar los códigos M1DT, M2DT, hasta la señal MNDT. Si nosotros tomamos en consideración los datos que se va a tener, se organizan en tramas, es decir, que vamos a manejar en grupos para poder ver el ciclo de las ranuras temporales, porque cada uno va a tener un tiempo de asignación para poder viajar. Cada trama va a tener una ranura de cada fuente. La secuencia de ranuras de cada fuente se llama trama dentro del canal, ¿no? Entonces, la longitud de la memoria temporal de transmisión generalmente, vuelvo y repito, va a tener un bit o un carácter. Esta mezcla de caracteres que tienen se usan en fuentes asíncronas, contenidos en una memoria temporal de datos. Verán que es asíncrona. Los bits de principios, de fin, de inicio y fin de cada carácter se eliminan antes de la transmisión y se reinsertan por parte del receptor, aumentando la eficiencia. Es como que están haciendo una retroalimentación y un desplazamiento de tiempo. La técnica de mezclado de bits se usa en fuentes sincrónicas, ¿sí? Y también se pueden utilizar en fuentes asincrónicas. Este cambio de ranura temporal contiene un único bit. Recordando que los datos mezclados en la demultiplexación, especialmente en el receptor, se encaminan hacia la memoria temporal de cada uno por cada fuente para ser identificada y los datos van a generar la fuente de velocidad generadas
al inicio del equipo transmisor. Facilito, ¿no? Esta parte del TDM, por ejemplo, síncrono o sincrónico, prácticamente se denomina no porque se emplea una transmisión sincrónica, sino porque las ranuras temporales se preasignan y son fijas durante la transmisión. Es decir, canal 1, buffer 1, canal 2, buffer 2. O sea, es ordenado. Si no tiene nada que transmitir, va a darle un tiempo asignado para poder transmitir. Y trabaja de la misma manera que el FDM asignado. Entonces, prácticamente este sincrónico es porque la asignación de los canales están asignados en forma fija y en tiempo de los slots que se va a trabajar. Las ranuras temporales de cada fuente tienen datos o no para poder transmitir, como les digo. En ambos casos, si se puede decir, como está sincrónica y asignado, se desaprovecha la capacidad total, porque si un canal no tiene que transmitir, lamentablemente se va a dar tiempo para transmitir dentro de esto, ¿no? Entonces, lo que se hace es que no es eficiente el tipo de transmisión, entonces por eso ya crearon, estos eran asignados, ¿cómo se llamaban? Esta multiplexación estática, si se puede decir. Se conocía como multiplexación estática, porque la multiplexación se daba canal 1, canal 2, canal 3, canal 4C en el dominio del tiempo, la frecuencia, y cada uno se tenía que hacerlo. Un sistema no tan complejo, un poco económico, y no se aprovechaba totalmente el ancho de banda. Ahora se diseñaron los TDM dinámicos, sincrónicos. ¿Cuál es la diferencia? Es que si el canal 1 transmite canal 3, canal 1 nuevamente, canal 4, sistemas más complejos y más costosos que se van a trabajar, porque aquí las ranuras ya no van a ser fijos, sino van a ser dinámicos dependiendo del requerimiento, y ahí es importante reconocer la velocidad de transmisión y el bit que va a tener de sincronización, que va a ser decodificado cada canal para poder enviarlo a los sistemas de comunicaciones. Entonces ya se crearon esos tipos de sistemas para poder hacerlo. Algo importante aquí en los sistemas TDM, nosotros en los TDMs estamos manejando bits y tramas, ¿sí? Bits y tramas. Estos bits y tramas estamos trabajando, por ejemplo, aquí ya se va a hacer o se va a aplicar para hacer el control de datos y el control de errores que se puede trabajar. Entonces se habla de dos mecanismos para poder hacer lo que se conoce como el control de enlace de datos, que es el control de flujo y el control de errores. Prácticamente el control de flujo está dentro de lo que es del multiplexor y el demultiplexor, control de flujo de datos, para saber si es que el dato, por ejemplo, control de flujo, es decir, yo tengo que vamos a ver, el equipo transmisor que está aquí dentro de mi multiplexor. Acá tengo mi equipo receptor, que aquí está mi demultiplexor. Entonces, el control de flujo de datos, lo que se va a enviar dentro de esto, se va a mandar es una trama. Se envía la trama de datos. Acá el receptor se va a esperar un slot time, un tiempo de ranura, que va a enviar el receptor. El receptor llegó la trama, sí, esperan. Entonces se llegó dentro de esto y hay un acuse de recibo, control de flujo, dentro del slot time. Si es que no está, llega la trama y se pone el slot time y llega después, nuevamente se llama no acuse de recibo. Y el transmisor nuevamente envía la señal y se envía el control de flujo de datos. ¿Cómo reconoce cada trama? Lo que dijeron, bueno, hagamos esto. La trama le vamos a poner trama 1, trama 2. Etiquetaron la cabecera para identificar las tramas y para que nos envíe nuevamente el control de flujo de datos para poder hacerlo. Por eso, estos tenemos de equipos de transmisión y de recepción, especialmente en el multiplexor y de multiplexor. La velocidad de datos en estos equipos es fija en el multiplexor, y en el demultiplexor deben operar a esta misma velocidad. Esta es la única condición que debemos tomar en consideración para que el acuse de recibo del control de datos, que eso también ya estamos adelantando un poquito, se ve en control de datos de los datos de operación dentro de esto, ¿no? Ahora,
si las líneas de comunicación se conectan a un dispositivo que es incapaz de aceptar los datos temporalmente, es decir, que los datos están saturados, los datos de las tramas de TDM deberían cesar los datos, definitivamente, porque ya está ocupado. Entonces, lo que se hace es que se espera que los datos sean esperados, es decir, que el ajuste de recibo puede llegar o no puede llegar, significa que está saturado este equipo de resolución. Entonces, puede haber este tipo de problemas y la solución, ¿cuál sería? Es que el dispositivo, especialmente de salida, puede estar saturado, detenga el flujo de datos correspondiente del dato de entrada. Es decir, que va a enviar ranuras vacías durante un tiempo en un conjunto de una velocidad de transmisión para indicarle que el dato está saturado. Entonces, aquí viene, es decir, si está saturado, le va a enviar datos que sean secuencia de ceros para indicar que está saturado. Y hay otra manera de control de errores que se debería tener. Y después de un tiempo que ya no envía ceros, le manda un acuse de recibo solicitando la retransmisión de la trama TDM. ¿Sí? Sí presentar este error de datos que se puede tener, que puede presentarse. Entonces, el control de flujo y de control de errores pueden aplicarse independientemente del protocolo de control de enlace de datos. Aquí el control de datos de protocolo se llama HDLC. Es el control de layer, de placa de alta velocidad que le habla, ¿no? Protocolo de control de enlace de datos que se conoce. Control de protocolos de enlace de datos. Este protocolo prácticamente hace que si dos fuentes de datos comienzan a trabajar, una de ellas comienza a transmitir una secuencia de tramas, otra trabaja con octetos, otra con hexadecimal, y se transmite para poder trabajar. Puede ser con octetos o cuatro octetos para poder trabajarse. Es decir, voy a explicar esto mejor. En vez de estar hablando aquí, voy a poner aquí, voy a tener un multiplexor con dos entradas. Entrada 1, entrada 2. Un medio de comunicación, voy a poner un demultiplexor, voy a poner una salida 1 y voy a poner una salida 2. Voy a poner, por ejemplo, la entrada 1 se maneja estos datos. F1, F1, F1 mayúscula, minúscula. Después voy D1, después voy D1, voy C1 mayúscula, voy A1 mayúscula, F1 mayúscula, F1, F1, D1, D1, C1 mayúscula, A1 y F1. Digo yo. Después pongo la entrada 2 y manejo F2, F2. No sé si se dan cuenta, yo manejo o etiqueto la trama para ponerle, puede ser la misma data, ¿no? F2, D2, D2, acá puedo tener C2, puedo manejar, bueno, aquí voy a variar porque puedo manejar mayor cantidad de datos para poder tenerlo. Es decir, F2, 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 voy a manejar 1, 2, voy a manejar, perdón, se me quedó el lápiz. Ya. D2, acá voy a poner D2, acá voy a poner C2, acá voy a poner A2, F2, 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 D2, D2 y D2. Un ejemplo. Entonces, estas son las cadenas de entrada que se tiene de datos que se va a poner. Aquí vamos a tomar en cuenta que se va a identificar una entrada de canal 1 y canal 2 porque tiene etiquetado la entrada 1 y la entrada 2. Ahora, si los datos son multiplexados, es decir, mezclados, lo que yo voy a tener es mezclar. Recuerde que los primeros datos son los que se van a tener en cuenta para poder identificar las tramas. Entonces, con esto yo le voy a poner canal, yo digo F2 con F1. Voy a mezclar F2 con F1. Voy a hacerle así mejor. ¿Sí? F2 y le puedo hacer con F1. Después le pongo F2 con F1, D2 con D1, D2 con D1, D2 con C1, D2 con A1, C2 con F1. No sé si se dan cuenta, estoy cogiendo par de cada uno. Y así sucesivamente, A2 con F1 y así sucesivamente. Esta cadena de datos se llama cadena de datos
multiplexados. Entonces se tiene. Entonces lo que hace el algoritmo de control de protocolo, que se llama protocolo de control de datos, hace que cuando es una letra mayúscula, le conoce como campo delimitador. Campo delimitador. A le va a corresponder a lo que se llama campo de direcciones, que le pone. C le va a llamar como que es un campo de control. Campo de control. D se va a llamar es un octeto de campos de datos. Octeto, verán, campos de datos. Y F se va a llamar octeto de campo del FCS. El FCS, recuerden que es una comprobación de datos de acuse de recibo. Entonces, el control de datos, ¿qué tiene? Tiene una trama donde tiene campos, donde está la D y la F, son datos de información. El otro F le indica el campo delimitado hasta el campo de dirección. Es decir, yo empiezo y termina hasta una dirección. Empieza el otro y termina. Esto es el octeto. No sé si se dan cuenta. Pero dentro del octeto, ¿qué tengo? Es una dirección, es una trama. Tiene inicio, fin de la dirección. Dentro de esto están configurados los octetos de información, los Fs y los D. La C me indica que es un canal de control, va a controlar la trama para poder identificarla. Y si tenemos, por ejemplo, la letra F, dentro de la letra F también está lo que es el control de flujo de información. Entonces, la trama tiene esto: direcciones, inicio, fin, dirección, control y flujo de información. Es algo que para que lo entiendan de la trama de datos. En pocas palabras, lo que van a encontrar es así: una trama que van a estar delimitados así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que puede ser aquí, ¿no? Alguno me va a decir, aquí puede venir la F, aquí puede venir la A, acá puede venir el bit de control, acá puede venir la D, la F, la D y la D. Entonces, todo esto es una estructura de una trama que se puede manejar, ¿sí? Para que lo veamos de esta manera también. Los octetos prácticamente son las tramas que van a manejar el HDLC, ¿no? Entonces, por ejemplo, la secuencia de comprobación de la trama es del FCS. Comprobación de la trama si está completa. Si no hace una, ¿cómo se llama? Aumenta los bits. Para hacer el control de flujo de datos del FCS se hace con el código de checksum, el CRS, que ya vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, prácticamente lo que hace este control es un protocolo para saber que el sentido entre el multiplexor y el demultiplexor están conectadas y las tramas están llegando correctamente, ¿no? Entonces, dentro de esto ya se asegura la comunicación full duplex para poder conectarse en parejas entre canales si se puede decir, para poder multiplexar los canales de los multiplexores sin tomar en cuenta la preocupación de los errores que se puede tener dentro de la trama, ¿no? Ahora, dentro de esto existe delimitación de la trama, claro que existe, ¿no? El protocolo de control va a hacer que se gestione prácticamente este protocolo de control. Voy a poner aquí el protocolo de control de enlace. No se olviden que este es un protocolo de control de enlace que trabaja en la capa del modelo OSI, capa 1, capa 2 y hasta la capa 3. Del enlace, en TDM, prácticamente debemos tener, ¿cómo se llama? Caracteres aquí, caracteres de sincronización. ¿Para qué? Para delimitar las tramas. Es algo importante porque la sincronización es importante saber que la trama, qué tipo primero de fuente es y el destino que va a tener. Vamos a desincronizar que va a tener la pérdida de los datos. Algunos tenían que el control de datos, los inicios se perdían, pero se retroalimentaban. Era para identificar el tipo de información que se va a tener. Dentro de los mecanismos que tenemos para delimitación de dígitos, se conoce como un bit de control para cada trama. Este se conoce como dígitos añadidos para poder delimitar las tramas e identificar hasta cuándo se va a tener estos datos que se va a hacer, ¿no? Bueno, dentro de los señales que nosotros vamos a manejar, ¿no? Recuerden que las señales de los TDM, como es digitalizado, el TDM utiliza PCM. Es decir, que
va a muestrear, va a cuantificar y va a codificar las señales, y dentro del PCM vamos a tener las señales PAM para poder tener la modulación de amplitud de pulsos dentro de estas señales para poder trabajar, y al final lo que vamos a tener son las velocidades de 64 kbps por segundo, ¿no? Dentro de esto, las velocidades o las tramas que trabaja TDM en fuentes analógicas pueden trabajar con anchos de banda desde 2 kilohercios, pero van a trabajar desde 2K, pueden trabajar con 4K, ¿sí? El ancho de banda en canales y velocidades analógicas, ¿no? De 2 y 4, y en señales digitales pueden trabajar con señales de 7200 bits por segundo. Eso hay que tener en consideración para nosotros poder trabajar dentro de los sistemas de comunicaciones. Ahora, si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, señales analógicas y digitales, podemos hacerlo indistintamente. Es decir, que lo único que va a cambiar es que si yo trabajo con un canal de fuente analógica, esta señal analógica tiene que, si se puede decir, le voy a llegar a 4, 2, 4, no, una señal analógica, pongámosle aquí, pongámosle otra fuente analógica acá, que puede ser de aquí, y estas señales ingresan a un selector, ¿no? Si se puede ver, un selector de datos que se puede tener de las dos fuentes, o una fuente que puede trabajar a 2 kilohercios, esta puede trabajar con 4 kilohercios y otra más. Entonces, este selector lo que va a hacer es enviar, y la señal vamos a tener a un convertidor análogo digital de una resolución de 4 bits. Entonces, la señal TDM que vamos a llegar es una señal PAM a 16 kilomuestras por segundo. Y esta señal de aquí ya se llama una señal TDM con PCM a 64 kbps por segundo. Si es analógico, y si es un canal digital, por ejemplo, yo voy a tener una inserción de bits, una señal digital, por ejemplo, de 7.2 kbps por segundo. Entonces acá voy a tener la inserción de bits para hacer el control de la trama, y esta lo que hago es completar los bits y llego a 8 kbps por segundo, a 8 kbps por segundo, y es netamente digital. Y aquí debe haber un sistema de sondeo. ¿Para qué? Para tener aquí la inserción debe tener un buffer. Acá puedo tener otro de 7.2 kbps por segundo. Acá tiene la inserción de bits que va a llegar a 8 kbps por segundo para tener el sondeo e identificar. Y prácticamente tiene digitalizada, y el sondeo lo que va a hacer es identificar, y se va a tener ya una señal TDM, pero con PCM a la salida, más o menos de 64,8, 8 por, que sería 64 más 64 que se va a trabajar, los datos sería 128 kbps por segundo. Que se va a trabajar porque esta señal va a muestrearse los canales a esa velocidad. La resolución que se va a trabajar con PCM va a tener, en estos tipos de modulaciones, va a tener una resolución de PCM de 16 bits, ¿no? Sí. Y 2 bits que corresponden a 8 fuentes, pero bueno, de 16 bits especialmente trabajan los sistemas. Ahora, dentro de estos también se crearon la normativa de tener los números de canales de portadoras y subportadoras, así como lo hicieron en FDM. Entonces, a estos tramas se le conoció como sistemas con portadora digital, por favor. ¿Qué significa? Que prácticamente se estandarizó a través de Estados Unidos y del mundo toda la normativa para utilizar en cable coaxial, fibra óptica, microondas, y todos los sistemas lo hicieron a través de la empresa AT&T, y lo normalizó la I2T. AT&T determinó prácticamente los niveles de jerarquía de las estructuras para TDM en las diferentes capacidades. Tenemos la siguiente tabla, que es importante. Los estándares para TDM, por favor. Estándares. Esto me sirve hasta ahora. Estándares para TDM. ¿Qué tengo? Aquí tengo el estándar americano, y aquí tengo el estándar internacional para todo el mundo. Entonces, aquí en el estándar norteamericano yo voy a tener la nomenclatura del canal.
voy a tener el número de canales de voz. Aquí tengo la velocidad que va a estar en megabits por segundo. Lo mismo voy a tener acá, solo que en vez de nomenclatura le pusieron nivel del canal. Va a tener el número de canales de voz y va a tener la velocidad en megabits por segundo. Entonces, con esto que TDM es digitalizado y aparece ya inclusive para los sistemas de telefonía celular de segunda generación, aparece el primer canal que le llama DS1. Sistemas de canales, 24 canales de ranuras. Asoma los sistemas de 1 y los sistemas de 1. 24 canales, ¿cuánto es la velocidad? 1544 o 1.5 megas, 1544 kbps por segundo. Aparece el DS1C, perdón, aquí voy a poner como lo ponen, DS, señal digital 1K. Número de canales 48 duplica y este llega a 3.152 megabits por segundo, y ahí viene el canal señal digital 2, que es 96 canales, y este llega a 6.312. Si ustedes se dan cuenta, multiplica por 2, acá multiplica por 2 también, y acá viene el canal de digital 3 hasta el grupo 4. Acá se maneja 672, que se maneja por 3, creo que sería, o más, creo que serían los canales aquí, que sería 672 dividido para 96, se multiplica por 7 aquí, ¿no? El número por 7, acá se multiplica por 2, ¿no? Y acá se multiplica por 2. Listo, 672 tiene una velocidad de 44.736 megas, y al final tengo la de 4.032, que prácticamente voy a multiplicar también 4.032 dividido por 672. Se multiplica por 6 y tengo una tasa de transmisión de 274.176 megas. Entonces ustedes van a encontrar en los tributarios de los equipos para TDM canales DS1, canal DS3. Los canales que hasta se manejan son hasta los DS3, ¿no? Que yo he visto. Lo que debemos manejarnos es esto, acordarnos, canal, pero lo que más se maneja es la I2T. Es decir, yo voy a tener niveles el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Nivel 1, ¿cuántos canales voy a manejar? 30 canales. Acá aparece el sistema T1 y acá aparece el sistema E1. Americano, europeo o resto del mundo. 30. ¿Cuánto tiene el tributario? 2048. 2,2.48 megabits o 2048 kbps por segundo. Después tengo por 4, sería 120. Después llega a 480. Después tengo 1920 y 7680. La tasa de transmisión aumenta a 8.448 megas. Después se llega a 34 megas, .368. Después llegamos a 139. Se me quedó el lápiz. 139 megas, .264 y 565 megas, .148. La multiplicación de cada uno para tenerlos, aquí sería por 4, por 4, acá también sería por 4 para poder tenerlo, y por 4, perdón, para poder hacerlo. Acá nomás cambia el valor, ¿no? Pero estas normativas son las que se utilizan para los sistemas de comunicación. Estos son los niveles de jerarquía que trabaja TDM para poder trabajar. Entonces, imagínense los sistemas, aquí los sistemas de canales de multiplexación, especialmente el canal DS1, que es prácticamente un multiplexor que va a utilizar 24 canales, ¿sí? Cada canal, aquí se utiliza tramas de 8 bits, ¿sí? Más un bit para sincronización. Si yo tengo 24 canales, multiplico 24 por 8 más 1, me va a salir 24 por 8 más 1, me va a salir 193 bits, es lo que tiene
la ranura de comunicación del sistema de 24 canales para poder trabajar, ¿no? Cada señal analógica se va a digitalizar en un PCM a una velocidad de 8000 hercios. Perdón, de 8000, claro, 8000 bits por segundo sería, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, como tengo una longitud de bits de 193, por lo tanto, la velocidad, como voy a ocupar yo un PCM a una velocidad de 8000 muestras, ¿se me entienden las muestras? ¿Por qué no? Porque la frecuencia de operación de los canales es de 4K, 4K. Entonces, por esto. Y entonces, lo que voy a tener es que la velocidad va a ser igual a que a las 8000 muestras por los 193 bits que voy a trabajar, muestras por segundo, y aquí me va a salir ¿cuánto? 8000 muestras por 193 me sale 1544 kbits por segundo. Ahí es para que me entiendan cómo trabaja este tipo, ¿no? De transmisión. Recuerden que el PCM tiene una resolución de 8 bits que se va a trabajar. También podemos trabajar con 7 bits de trabajo, pero los 7 bits debo trabajar. Si yo trabajo con 7 bits, a ver, si yo trabajo con 8, está bien, porque está sincronizado. Pero si trabajo con 7 bits, debo aumentar un bit para la señalización, por si acaso, ¿no? No se olvidará dentro de las tramas. Los bits de señalización forman parte de la secuencia de las tramas de voz para tener el control y el encaminamiento de las tramas que se va a enviar, ¿no? Dentro de lo que se va a tener. Entonces, aquí está la estructura de un canal de S1 que trabaja con 1544 y es decir que vamos a trabajar con 23 canales de información y todos los canales para poder nosotros trabajar dentro de los sistemas. Es decir que yo voy a trabajar, yo voy a tener 24 canales, 0, 1, 2, 3, así hasta el canal 23, ¿no? Poniendo desde el canal 0, obviamente. Cada trama, ¿cuántos bits tiene? 8 bits. Cada uno se va a meter aquí para poder tener los 193 bits de canal. Ahora, cada trama de cada canal, si no me recuerdo, toda la trama va a tener una velocidad de 125 microsegundos de velocidad. Si la trama de canal va a manejarse, por ejemplo, la velocidad de la trama es de 5.18 microsegundos. Si nosotros ponemos 5.18 microsegundos por los 24 ranuras, me sale esto, ¿no? Los 125 microsegundos de velocidad para poder trabajar. Dentro de esto, los canales, aquí lo que se va a poner es más un bit para la señalización o la sincronización que le hablamos anteriormente. Hay que tomar en cuenta que los canales de voz que se va a trabajar dentro de los canales van a trabajar en los diferentes canales de comunicación aquí. Los 24 canales se van a emplear para tener los esquemas de señalización y vamos a trabajar con velocidades de 64. Dentro de esto vamos a trabajar con velocidades de 9.6 kbits por segundo, vamos a trabajar con 4.8 kbits por segundo, de 2.4 kbits por segundo, hasta podemos llegar a velocidades de 56 kbits por segundo, dependiendo los bits que vamos a tener de resolución para poder trabajar dentro de los sistemas. Este es el sistema, si se puede decir, T1, porque maneja los sistemas DSCR. Ahora, por ejemplo, si nosotros manejamos el canal de 30 canales o de 32 canales, eso también ya vamos a verlo. Por ejemplo, el canal de 30 canales. 30 canales, denominado sistema E1, que le llama europeo o aplicado a todo el mundo. Este sistema de 30 canales en realidad tiene un canal más, perdón. Ya, tiene un canal que es para sincronización y tiene un canal para señalización. Es decir, que tiene 32 canales. Entonces, si esto se va a manejar igual con una trama de 8 bits,
Cada trama se va a poner en cada canal, del canal 0, 1, 2, 3, 4, hasta el canal 15, y ahí viene al canal 31, ¿no? Entonces, el canal que se va a ocupar, el canal 0, es para sincronización y el canal 16 para señalización. Entonces, yo voy a tener los 32 canales, pero ya sincronizados y señalizados interiormente. Cada uno va a tener 8 bits y igual la tasa de transmisión debe manejarse para nosotros poder operar dentro de los sistemas de comunicación. Ahora, estos 32 canales van a manejarse a una velocidad de 2048 kbits, perdón, 2048 kbits por segundo. ¿Cómo obtienen los números de bits que se va a manejar dentro de los sistemas de comunicaciones digitales? Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los sistemas que se van a trabajar dentro de los sistemas de comunicaciones, voy a manejarle, por ejemplo, yo tengo 8 bits por 32 canales. Si ustedes multiplican, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos bits tengo, por favor? ¿Me ayudan? ¿Cuántos bits manejo aquí? 256 bits, ¿no? Sí está claro esta parte, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. 256 bits por 8000, porque recuerden que los sistemas van a manejar con sistemas PCM igual, con 8000 muestras, por favor, porque la señal, estamos tomando la frecuencia de 4K, multiplicamos estos dos y me da los 2048. Sí, me sale exactamente los 2048 bits para poder trabajar. Igual, la tasa de transmisión de el ancho debe ser de 125 microsegundos. Entonces, prácticamente aquí la tasa de los valores de la trama del ITC o el canal de 8 bits debe tener una tasa de 3.9 microsegundos para poder transmitir. ¿Cuánto era la anterior? Era de 5.18. Era un poco más por la cantidad. Aquí se disminuye la tasa para poder llegar a los 3.9 microsegundos por los 32 canales, para poder llegar a los 125 microsegundos de comunicación. Bueno, dentro de esto utilizamos 30 canales de comunicación. Tengo un canal de sincronización que regularmente tiene un bit 0, los bits 0, y el canal de comunicación. En algunos cambia que es el 15 o el 16, o el canal está dentro del canal 0, ¿no? En algunos cambian esto, pero se está dentro de la estructura para poder comunicar. Y estos son los sistemas de 32 canales y sistemas de 24 canales para nosotros poder trabajar. Aquí lo que se tiene son tramas. Lo que yo tengo aquí, por ejemplo, para dejarlo que termine la clase, si no, esto sale, yo también estoy cansado. Yo tengo los canales de 8 bits. De 8 bits que yo voy a tener, canal 0 hasta 7 bits. Esos son los conocidos ITC, los canales de, ¿cómo se llama? Los canales de información, de comunicación que se tiene, ¿no? Entonces, acá yo cuando le ingreso a los canales que puede ser de 24, 32, es decir, yo tengo 0, 1, pongámosle hasta el canal 23, digo yo, los 24, ingreso 8 bits a cada uno, de aquí ya forma lo que es una trama. Pero yo le ingreso a otro grupo del mismo grupo. No puedo ingresar del grupo de 24 con 32, no. Debo ingresarle a otro que sea de 24 igual. Ingreso 24 canales acá, pero ya no tengo los mismos 24. Ojo con eso. Algunos han de empezar así, sino que lo que hago es manejarlo a un nivel de 16 canales en el caso de el sistema sería del ITC del 24. Perdón, aquí estoy mal, sería hasta el 31, perdón, porque solo hasta la mitad es 16 canales, es para tener una multitrama, por si acaso. Entonces yo tengo 8 bits a un canal de los 32, trama, y si meto otro trama, pero de solo 16 canales, le hago una multitrama.
Recordando que esta multitrama o esta trama total tiene 125 microsegundos y si multiplicamos estos 125 microsegundos por unos 16 canales, llego a 2 milisegundos de transmisión. Esta trama. ¿Cuáles son los sistemas que más se ocupan? Son los sistemas E1 con 32 canales con una velocidad de 2 megabits por segundo. Tomando en consideración que no son 2, sino son 2048 kbits por segundo, ingenieros. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Si no hubiésemos perdido y hubiésemos terminado porque hubiese dado el nivel de jerarquía de las redes SDH SONET y hubiésemos visto la multiplexación estadística y algo de ADSL para poder ya terminar y entrar a lo que es la códigos de datos. Hoy avanzamos bastante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. ¿Sí está claro? Ok. A mí lo que me interesa es la estructura. Bueno, el tiempo, ¿no? 125 microsegundos, cómo trabaja FDM y TDM. Esas son las diferencias. El FDMA trabaja netamente en sistemas analógicos y TDM en sistemas, si se puede decir, digitales para poder trabajar, ¿no? ¿Qué horas son? 8:52, Inge. Ya, estoy. ¿Cuándo podemos recuperar una horita? Una horita necesito. ¿Cuándo? ¿La otra semana? Sí, Inge. Puede ser el martes, como quedamos la otra vez. Sí, Inge, sí estaría bien. A las 6 pueden ustedes, ¿no es cierto? Sí, Inge. Sí. Ya, por favor, no sean malitos. Mil disculpas. Es importante esto de SONET y SDH que ustedes sepan. Yo creo que estamos muy tediosos también. Por favor, ya voy a firmar los preparatorios, la práctica de laboratorio mañana, que está planificado. La próxima semana vemos el lunes SONET, acabo con esto de SDH y empiezo algo de control de flujo de datos del CRC, y de paridad y algunas cosas más. Y eso creo que hasta de ahí en 8, yo creo que si terminamos, déjenme ver cómo está esto. A ver, estamos capítulo 4. Solo quiero revisar un poquito. Este ya vimos. Ya estamos viendo esto. Ya vimos de estos grupos. El grupo primario, para que lo entiendan cómo está agrupado, que aquí el de 12K son 3 o 4 grupos de aquí agrupado. Para explicarles nomás las frecuencias. No es difícil. El circuito de sincronización que me sirve. Eso también falta explicarles. Sí. Eso creo que acaba hasta el día lunes. Y el día de hoy en 8, protección de control de datos, que hay algunos algoritmos, explicarles el algoritmo CRC, que hay de 2 formas, ¿no? Y el algoritmo está hecho en Excel, que está en el aula virtual. El control de flujo de datos, sí, estamos bien. Yo creo que la mitad determinó esto y ahí entramos a encriptación de información, cuáles son los modelos que existe y ya casi terminamos. Sí, avanzamos por la otra semana. Con la 1 horita que me van a regalar, estamos bien. Si no hubiésemos perdido el día lunes, estuviéramos perfectos. Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco por el tiempo. Gracias por asistir ayer nuevamente. Recuerden que vean lo importante.